El Real Madrid ha marcado buena parte de la historia del fútbol, en parte gracias a todos sus presidentes. Durante la segunda mitad del pasado siglo empezó a señalar el camino, y las tendencias en la élite futbolística europea, una tarea tan agotadora como complicada que mantiene desde aquel entonces. Julián Palacios. El primer presidente del Real Madrid. Estudiante universitario, lideró el Club Blanco entre 1900 y 1902, pero sin asentarlo como una entidad deportiva ni competitiva. Se trataba de un pasatiempo heredado de Inglaterra, donde el fútbol ya había causado sensación entre los trabajadores ingleses. Juan Padrós. Juan Padrós es uno de los fundadores, junto a su hermano Carlos, del Real Madrid tal y como lo conocemos hoy. Ambos hermanos crearon el Club Blanco el 6 de marzo de 1902 y, apenas un año después, la entidad capitalina española creaba y cosechaba su primer título, el Concurso Madrid. Esa competición fue la base para la modernización de la actual Liga Española, y actúa como el primer precursor de la Copa de España. Durante el último año de su presidencia, 1904, el Madrid Fútbol Club absorbió las Amicale, y formó una asociación con el moderno FC, para potenciar el alcance futbolístico de ambos clubes. Fue presidente del germen de la Real Federación de Fútbol de España hasta 1913. Carlos Padrós. Hermano de Juan Padrós y fundador del Real Madrid. La presidencia de Carlos Padrós fue el primer gran ciclo ganador en la historia del equipo. El Madrid Fútbol Club ya concurría a las principales competiciones creadas en nuestro país, logrando los primeros 4 campeonatos regionales, y las 4 primeras victorias en Copa de España. También fue el primero en dotar al club madridista, siguiendo los modelos creados previamente en Inglaterra, de una estructura sólida y organizada tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. Carlos Padrós introdujo nuevos reglamentos, campos de juego fijos, el primer domicilio social y las primeras cuotas sociales de pago obligatorio. Presidió el Club Blanco entre 1904 y 1908. Adolfo Meléndez. La primera etapa de Adolfo Meléndez, situada entre 1908 y 1916, ofreció una labor continuista respecto de los cambios y modificaciones introducidos por Carlos Padrós. Meléndez inauguró el nuevo campo de juego situado en O'Donnell, que por aquel entonces poseía una tribuna para un máximo de 200 personas. Su segunda presidencia fue la más dura. Justo después de la guerra civil que asoló en nuestro país, Adolfo Meléndez se vio al frente de un Real Madrid deshecho, con el estadio en ruinas y sin apenas jugadores. Bajo su gestión se logró recuperar cierta normalidad. El viejo Chamartín volvió a estar operativo el 22 de octubre de 1939. Durante sus 2 mandatos, el Real Madrid sumó 3 campeonatos regionales. Pedro Parajes. La historia del Real Madrid no podría entenderse sin su influencia. Además de ser el creador del reglamento bajo el que los hermanos Padrós fundaron el Madrid Fútbol Club, Pedro Parajes modernizó el campo de juego situado en O'Donnell añadiendo vallas. También fue el precursor del fútbol como espectáculo, inició la venta de entradas en nuestro país. Presidente del Real Madrid entre 1916 y 1926, Pedro Parajes será recordado por la inauguración del Estadio de Chamartín en 1924, otro paso más hacia la modernización del Club Blanco. La entidad merengue recibió, de manos de Alfonso XIII, el título de Real bajo su mandato. Con él, las vitrinas del club se ampliaron gracias a 4 campeonatos regionales y una Copa de España. Enrique Sanz. Luis de Urquijo. La llegada de Luis de Urquijo a la presidencia del Real Madrid, entre 1926 y 1930, supuso el empujón definitivo hacia la modernidad. Apoyado por su gran fortuna como marqués, fue de los primeros en hacer desembolsos para asegurar que los futbolistas jugaran en el Real Madrid. La escuadra blanca se fue llenando lentamente de profesionales, dejando atrás ese espíritu aficionado de sus primeras décadas. Los 2 primeros contratos profesionales del Club Blanco, firmados a Miguel Álvarez García Miguelón y a José María Peña Saralegui, ocurrieron con Luis de Urquijo como presidente merengue. Gracias a su gestión, el Real Madrid empezó a expandirse por América, y se ganaron 3 campeonatos regionales más. Luis Usera. Situado entre 1930 y 1935, el mandato de Luis Usera significó la llegada de los grandes talentos de la época. Esa decisión que tuvo efecto en la campaña 31-32, campeonato de Liga invicto. El divino Ricardo Zamora, Ciriaco, Quincoces y Pepe Samitier fueron los fichajes más sonados de esos 5 años. Luis Usera asumió inesperadamente la presidencia. Antonio Bernabéu, quien había resultado elegido, dejó el cargo para presidir la FEF. Con Usera al frente, se aplicó la máxima: buen equipo es igual a buenas recaudaciones, que aupó a lo más alto al cuadro merengue. Todo ese progreso se perdió al completo a causa de la guerra civil.
Real Madrid Confidencial. Rafael Sánchez Guerra. La presidencia de Rafael Sánchez Guerra fue breve, acortada por el estallido de la guerra civil, pero intensa. Este político republicano accedió a lo más alto del Real Madrid en 1935, después de ocupar varios cargos en la II República, y se vio obligado a dejarlo en 1936. Dio continuidad a las políticas aplicadas por Luis Susera, buscando a los jugadores más talentosos y relevantes del momento. Su gran objetivo siempre fue la construcción de un nuevo estadio, al mismo tiempo que pretendía conseguir un domicilio y razón social acorde a la actividad que desempeñaba el Real Madrid. Antonio Santos Pedralba. Después de la restauración facilitada por Adolfo Meléndez, Santos Pedralba se propuso reconstruir por completo el club entre 1940 y 1943. No pudo hacer realidad ese sueño por un episodio olvidable, la semifinal de la Copa del Generalísimo, entre Fútbol Club Barcelona y Real Madrid, en 1943. Aquellos incidentes terminaron con la dimisión de los mandamases de ambos clubes. Los dos duelos fueron realmente tensos, y estuvieron cargados de cruces verbales y físicos. El partido de ida se jugó en el estadio de Les Corts, donde el Real Madrid perdió 3-0. El partido de vuelta, disputado en Chamartín, propició la primera gran goleada al eterno rival, 11-1. Real Madrid Confidencial. Santiago Bernabéu. Entre 1943 y 1978, Santiago Bernabéu se hizo cargo del Real Madrid. Con apenas 20 años, el recién graduado en Derecho recogía el testigo de Santos Pedralba para recuperar todo lo que había sido el Real Madrid antes de la Guerra Civil. Jugador, entrenador, directivo y presidente, la vida de Santiago Bernabéu solo tuvo el color blanco del Real Madrid. Bajo su mandato se creó la gran competición continental, la Copa de Europa, germen de la actual Champions League de UEFA. El mítico mandamás también construyó el nuevo Chamartín, que pasaría a tener su nombre, e inició la construcción de la antigua ciudad deportiva. La etapa de Santiago Bernabéu es una de las más fructíferas en cuanto a títulos se refiere. En la sección fútbol se ganaron 6 Copas de Europa, 16 ligas, una Copa Intercontinental, 6 Copas de España, 2 Copas Latinas y 2 pequeñas Copas del Mundo. En baloncesto 19 ligas, 18 Copas de España, 6 Copas de Europa, 3 Copas Intercontinentales y una Copa Latina. Luis de Carlos Ortiz. La etapa de Luis de Carlos, situada entre 1978 y 1985, es una continuación de todos los éxitos asentados por Santiago Bernabéu en años anteriores. Siguiendo el modelo del presidente manchego, Luis de Carlos Ortiz facilitó el paulatino ascenso de la Quinta del Buitre al primer equipo blanco. También llamó a su lado a grandes entrenadores como Alfredo Di Stefano. Luis lo unió a Mancio. El palmarés de fútbol se amplió con 2 ligas, 2 Copas de España y una Copa de la UEFA. En baloncesto se sumó una Copa de Europa, una Copa Intercontinental, una Recopa, 5 ligas, una Copa de España y una Supercopa de España. A Ramón Mendoza. La presidencia de Ramón Mendoza, una década entera, está marcada por la consolidación de la Quinta del Buitre en el primer equipo blanco. Con todos los títulos que se cosecharon gracias a aquella colección de excelentes canteranos, que dominaron el fútbol español durante tantos años seguidos. Con Ramón Mendoza, el Real Madrid sumó 6 ligas, 2 Copas de España, 4 Supercopas de España, una Copa de la UEFA, una Copa de la Liga y una Copa Iberoamericana. La sección de baloncesto logró, durante todos esos 10 años, una Copa de Europa, 3 ligas, 3 Copas del Rey, 2 Recopas de Europa y una Copa Korak. Lorenzo Sanz. Responsable de gestionar y administrar el club entre 1995 y el año 2000, Lorenzo Sanz fue más que presidente, también rompió la maldición de la Copa de Europa. Durante 32 años, el club blanco no había conquistado un título europeo. El gol de Peja Mijatovic, ante Juventus en la 97-98, deshizo el embrujo y trajo la 7ª. El impulso que dio a la sección de baloncesto también es memorable. Padre de Fernando y Lorenzo, jugadores de baloncesto y fútbol respectivamente, falleció el 21 de marzo de 2020. La sección de fútbol logró 2 Copas de Europa, una Copa Intercontinental, una Liga y una Supercopa de España. En baloncesto se conquistó una Liga y una Recopa. Ramón Calderón. Ramón Calderón sucedió a Florentino Pérez en la presidencia del Real Madrid, ocupando el cargo entre 2006 y 2009, aunque fue miembro de la junta directiva desde 2002. Una de sus medidas más recordadas, en sus 3 años de presidencia, fue la colocación de Peja Mijatovic como director deportivo. También facilitó el relevo generacional en el primer equipo, dejando atrás la época de los galácticos con fichajes de altura, sin olvidarse de las promesas como Marcelo Vieira.
En la sección de fútbol se lograron 2 ligas y una Supercopa de España. Los jugadores de baloncesto conquistaron una liga y una Copa ULEB. Vicente Boluda. Actuó como presidente interino del Real Madrid en el año 2009, mientras se celebraban las elecciones para elegir al nuevo mandamás blanco. Después de la dimisión de Ramón Calderón, el empresario asumió temporalmente el control de la escuadra blanca, sin cambios significativos, hasta el regreso definitivo de Florentino Pérez Rodríguez. Florentino Pérez. Quizá el presidente más recordado del Real Madrid junto a Santiago Bernabéu. El impacto que ha dejado el actual mandamás blanco en el club, en sus 2 etapas, es imborrable. Su primer periodo abarca los años 2000 y 2006, destacado por la construcción de la nueva ciudad deportiva, sita en Valdebebas, y el proyecto futbolístico de los Galácticos. Aquel experimento integrado por Luis Figo, Zidane o Beckham no terminó de cuajar deportivamente, por lo que decidió dimitir para dar paso a una nueva regencia del equipo. La dimisión de Ramón Calderón provocó un periodo de elecciones que ganó y, desde entonces, ha devuelto el prestigio al club blanco. Su segunda etapa, con permiso del mandato del propio Bernabéu, bien puede ser la más gloriosa del cuadro merengue en toda su historia, por los fichajes y por los títulos conquistados. En fútbol suma 7 Champions League, 7 Mundiales de Clubes, 6 Supercopas de Europa, 7 Ligas, 3 Copas del Rey y 7 Supercopas de España. En baloncesto son 3 Copas de Europa, una Copa Intercontinental, 9 Ligas, 7 Copas del Rey y 9 Supercopas de España.